Ya todos sabemos cuáles son las reglas de juego. Hago la presentación de cada una de las exponentes, disponen de 20 minutos y al cierre hacemos el ejercicio de conversar a partir de las preguntas que se puedan formular. Entonces, vamos a iniciar con Ivonne Georgina Tovar Silva. La profesora Tovar es doctora y maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es magíster en Derecho Internacional, impartido por las Universidades de Chile y de Heidelberg. Y es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de esta casa de estudio. Ivonne, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Les agradezco mucho su atención. Es un honor para mí estar con ustedes conversando sobre estos temas de salud que, bueno, me han precedido conferencias muy interesantes y mis compañeras seguramente tendrán aspectos muy interesantes que tratar en materia de salud. Bueno, mi tema se intitula El derecho a la salud en el contexto del arbitraje en materia de inversiones y es una aproximación a partir de las controversias derivadas del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El objetivo que planteo es sencillo, prácticamente sensibilizar la importancia que el Estado tiene para proteger la salud a través de la legislación, a través de las sentencias que dicte y a través de los actos administrativos, por una parte, y también sensibilizar de la importancia que tiene la protección de la salud frente a los particulares, ¿no? Y para sensibilizar sobre este segundo punto, me pareció interesante retomar qué ha sucedido, o bueno, más bien, qué fue lo que sucedió en las controversias en las que México ha sido parte en el arbitraje en materia de inversión. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Para analizar este tema, tengo tres tópicos a abordar. El primero se refiere a los alcances del derecho a la salud. El segundo es plantear algunas de las discusiones, de las controversias que se presentaron cuando se está discutiendo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio y la problemática que se planteó en torno al arbitraje para ver cuándo se realizaba la expropiación. Y el tercer y último tema se refiere a la exposición de 3 casos que tengo en relación con el capítulo 11. Bueno, procedo. En materia del derecho a la salud, lo podemos concebir como… Bueno, en general la salud pública refiere a la meta de alcanzar los más altos estándares de bienestar física, mental, social, acordes con los recursos de un determinado tiempo y lugar que contribuyen a la vida y a la dignidad de los seres humanos. Aquí la salud física va a comprender el funcionamiento físico y la manera en que las limitaciones físicas afectan la manera en que se realizan las actividades diarias. La salud mental nos va a referir al estado de bienestar que experimenta una persona como resultado del funcionamiento adecuado de aspectos cognitivos, afectivos, conductuales e incluso en el desarrollo óptimo del potencial individual para su coexistencia, trabajo y recreación. Y finalmente la dimensión social de la salud se relaciona con la posibilidad de una afectación individual o colectiva derivada de un riesgo o cualquier otra condición que pueda implicar una exclusión o marginación en la estructura social, así como la protección de la salud para evitar epidemias y contaminación, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 3 aspectos que están contemplados en el derecho a la salud y, bueno, aquí en México tenemos el artículo 4 que protege el derecho a la salud y al medio ambiente. También tenemos la Ley General de la Salud, tenemos alguna interpretación del Poder Judicial de la Federación en torno a los alcances del derecho a la salud, la obligación de los estados o entidades federativas para reconocer y proteger tal derecho, los medios de reparación en caso de una vulneración y la importancia de que los particulares también den la debida protección a dicho derecho, ¿no? Ya sea en la praxis, con la práctica médica o a través de instituciones de salud o incluso también para que el Estado tenga determinadas normas que eviten que una actividad industrial pueda afectar a las personas. Y bueno, en el ámbito internacional también tenemos que México ha ratificado diversas
diversos instrumentos internacionales, ¿no? Entre los que se encuentra el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, que en el artículo 12 establece el más alto estándar de salud física y mental. Está también la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, el artículo 24 de la Convención de los Derechos de los Niños, que esto ya tanto las mujeres como los niños también vendrían enfocados en el ámbito social de la salud, y tenemos también la Observación General de las Naciones Unidas número 14, en la cual, bueno, se busca que siempre se adopten las medidas necesarias para la realización del derecho a la salud y que no se adopten medidas regresivas. En dado caso que se tengan que adoptar medidas regresivas, bueno, tiene que estar justificada, ¿no?, de que no había otra alternativa para tomar esa medida regresiva. Este es en general el marco jurídico que regula el derecho a la salud tanto a nivel nacional como internacional, pero bueno, aquí también se presenta que México también suscribe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que bueno, en ese genera otro tipo de obligaciones a nivel internacional, entre las que se encuentra la protección de los inversionistas y sus inversiones. Este fue materia del capítulo 11. Este capítulo 11, básicamente, breves antecedentes, cuando se estaba discutiendo a principios de la década de los 90, había dos posturas, ¿no? Por una parte, estaba la postura de Estados Unidos y Canadá, que necesitaban cierta seguridad jurídica de que sus inversiones no se iban a ver afectadas por alguna medida arbitraria por parte del Estado mexicano. Aquí los temores eran, uno, cierta desconfianza en el Poder Judicial, porque decían, bueno, es que no tenemos confianza en su Poder Judicial porque nuestro sistema es anglosajón, ellos siguen el continental, y aparte estaba, bueno, la cuestión de corrupción y duda de los jueces, que son las inquietudes que plantearon por parte de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, también estaba la cuestión de que a principios del siglo XX, México realizaba una serie de expropiaciones, que fue sobre todo la petrolera, nacionalización de la banca y de la industria eléctrica. Entonces, bajo ese contexto, Estados Unidos y Canadá planteaban, tenemos que tener una cierta protección a nuestros inversionistas para que México no afecte indebidamente las inversiones y bueno, que se pueda garantizar la continuidad de las inversiones. Eso era lo que planteaba Estados Unidos y Canadá. Del lado de México se planteaba la inquietud de cómo voy a poder proteger, cómo voy a poder permitir una industria que invierta aquí en México cuando no sé realmente si ellos vayan a querer evadir los altos estándares que se imponen para poner una industria, que son más altos en Estados Unidos y Canadá, y no sé si, y desde el lado de México se plantea, no sé si aquí quieran venir a flexibilizar las normas y puedan contaminar. También se planteaba la inquietud de si yo tengo que si tengo que dejar de regular alguna determinada materia en cuestión de medio ambiente o de salud para facilitar que el inversionista venga a México, ¿no? Entonces tenemos dos perspectivas. Una, la seguridad jurídica que buscaba Estados Unidos y Canadá, y la otra, el temor de México de que no pudiera regular determinada materia porque pudiera afectar los derechos de los inversionistas. Entonces, bueno, en este marco se crea el capítulo 11, en el cual se busca dar una protección a los inversionistas, en los cuales, sobre todo en materia de expropiación indirecta. ¿Qué va a ser esta expropiación indirecta? Esta expropiación indirecta se encuentra regulada en el artículo 1110. Voy a leer brevemente el enunciado normativo para contextualizar los tres casos que vamos a abordar. Y bueno, ese artículo refiere a que ninguna de las partes podrá nacionalizar ni expropiar directa o indirectamente una inversión de un inversionista de otra parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión, salvo que sea por causa de utilidad pública, sobre bases no discriminatorias, con apego al principio de legalidad y mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6. Entonces, bueno, con este precepto, que bueno, fue muy cuestionable por el vocabulario empleado y porque la expropiación a que se refiere este artículo era distinta a la que se maneja en el 27 constitucional en México,
bueno, con este precepto lo que quisieron hacer es Canadá y Estados Unidos querían proteger sus inversiones aquí en México de que no iban a ser afectadas por una medida arbitraria adoptada por el Estado mexicano, y por otra parte México quería dar esa protección, o en general los tres estados partes querían dar protección a esa facultad que tienen para emitir normas para proteger el medio ambiente y la salud. Lo querían proteger con la causa de utilidad pública. De esta manera tenía que estar debidamente justificado cuando una determinada norma podía afectar. Si afectaba al inversionista, bueno, tenía que tener sí tenía que tener un respaldo de por qué se estaba adoptando, ¿no? No solamente era para afectar, de manera que no se viera que no era para afectar al inversionista, sino que tenía un interés general que justificaba esa adopción. Sin embargo, en la historia que a medida de que fue avanzando el Tratado de Libre Comercio, México fue materia, se le llamó a arbitraje en 24 ocasiones, no prosperaron todas, pero hay tres asuntos que me interesa conversar con la finalidad de establecer la importancia de la sensibilización que tiene tanto el particular para proteger el derecho a la salud, para tener ese respeto a ese derecho a la salud, como el Estado para emitir normas que efectivamente protejan al derecho a la salud. El primer caso que voy a abordar, estos casos ya concluyeron, y bueno, directa o indirectamente hay una vinculación con el derecho a la salud y el medio ambiente. El primer caso se da entre Metalclad y México. Metalclad era una compañía de eliminación de residuos de nacionalidad estadounidense, y bueno, lo que querían era poner una planta en San Luis Potosí, concretamente en el municipio de Guadalcazar, y bueno, aquí lo que sucedió es que en su momento el Estado y el municipio le negaron el permiso. Le negaron el permiso porque consideraban que esa planta podía afectar el medio ambiente y a la población. Entonces, bueno, lo que hizo Metalclad fue: no me someto a la jurisdicción de México, voy al arbitraje bajo el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio. Y ahí, bueno, México alegó que efectivamente había negado el permiso porque la construcción podría causar un daño al medio ambiente. Metalclad dijo que no, que la habían privado de su propiedad, le habían privado de las ganancias que tenía esperadas al construir su planta, y que por consiguiente se actualizaba la hipótesis del artículo 1110 del Tratado de Libre Comercio. Y también adujeron que las autoridades habían incurrido en un trato injusto e inequitativo, había sido arbitraria la decisión, y que había una falta de transparencia y deficiencia en el marco jurídico, porque si hubieran sido claros, ellos no hubieran puesto su planta en San Luis Potosí. Lo que resolvió el tribunal arbitral fue que, fueron dos cosas. Aquí ellos establecen lo que es una interpretación preliminar de qué se entiende por expropiación indirecta, y ellos dijeron que cualquier interferencia disimulada o incidental en el uso de la propiedad que tenga por efecto privar total o en parte al propietario del beneficio económico esperado. Y aquí ellos dijeron, el Estado mexicano solo puede suspender ese permiso por fallas físicas en el diseño de la construcción o en la construcción del relleno sanitario. Es decir, no toman en cuenta si se causa o no un daño al medio ambiente. Y entonces, bajo esta interpretación que dieron, dijeron, no, el Estado mexicano actuó indebidamente, no dio una debida, no se actualiza lo que es la causal de utilidad pública, afectó a la propiedad del inversionista, punto. Condenan al Estado mexicano a pagar $16,685,000 para indemnizar a Metalclad. Bueno, el segundo caso es Marvin Feldman, que igualmente aquí lo que se buscó fue, se buscaba imponer impuestos para evitar el mercado negro de cigarros. Aquí, el tribunal arbitral básicamente dijo que era correcta la medida. Aquí sí le dio del lado del Estado mexicano, dijo, la medida es correcta porque vamos a tratar de desincentivar
lo que es el mercado negro de los cigarrillos. Y el último caso que me interesa conversar es en relación con Thunderbird Gaming Corporation. Esta empresa, contra México, esta empresa en el 2000, cuando estaban prohibidos los casinos, buscaba poner una empresa de casinos. En el 2000 le dijeron, sí, sí lo puedes poner, pero solo si se te refieres a la suerte, todo si te refieres a concepto de habilidad, no haga referencia a la suerte y la apuesta. Pone sus sucursales, pero en el año 2001, cuando hubo cambio de gobierno, le dijeron que no, que estaban prohibidas ese tipo de máquinas. La empresa fue ante el tribunal arbitral y bueno, ahí lo que le dijeron fue que efectivamente estaba prohibida ese tipo de actividades y que el Estado mexicano tiene la facultad para prohibir o permitir cualquier tipo de actividad atendiendo a la moral pública y que el Tratado de Libre Comercio no puede interferir en esa facultad. Entonces, bueno, estos tres casos, para concluir, nos reflejan dos cuestiones. Una, la importancia que tiene que el Estado mexicano funde debidamente sus actos administrativos, la legislación a través de una racionalidad legislativa y que al momento de resolver un caso sea congruente, tenga la debida formalidad para emitir sus sentencias en materia de salud. ¿Por qué? Porque de otra manera yo no puedo esperar que el tribunal arbitral supla mis argumentos o como Estado yo no puedo pretender que el tribunal arbitral me dé la razón si previamente yo no le doy elementos que justifiquen que la medida adoptada fue para proteger la salud y el medio ambiente. Y por la otra parte es la cuestión del compromiso que también tienen los particulares en la protección del derecho a la salud. No todo va a ser ganancias económicas, no todo va a ser obtener un beneficio económico, sino que también tienen que estar constreñidos a respetar la salud, en este caso salud y medio ambiente del Estado en donde van a poner las inversiones y, bueno, considerar que, bueno, si bien es importante lograr un objetivo económico, también ese objetivo económico en ningún momento puede estar por encima de la protección de la salud y el medio ambiente, ¿no? Entonces son dos aspectos que quería retomar a partir de los casos del Tratado de Libre Comercio en el marco del capítulo 11. Y bueno, nada más un detalle para concluir. En un caso que se presentó entre Hungría y una empresa ADC Affiliate Limited, el tribunal arbitral dijo que el Estado no puede, las facultades para regulatorias del Estado están limitadas porque tiene que considerar igualmente las cuestiones de inversiones. Sin embargo, más allá de limitar o ver como contrapuestos la materia de inversiones y la protección al medio ambiente y la salud, siempre se tiene que buscar tratar de lograr un equilibrio de manera que sea posible lograr ambos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el planteamiento que quería comunicarles y, bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con la profesora Verónica Naranjo. La profesora Naranjo es teóloga, egresada de la Universidad Luis Amigó, una universidad colombiana. Es magíster en teología con énfasis en bioética de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y es docente de la misma universidad. Verónica, bienvenida. Muy bien, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias por la invitación que me han hecho, especialmente al doctor Gustavo, que me ha tenido muy de cerca desde que estuve en otro evento en Cuernavaca. Muy contenta de estar acá. Voy a empezar con una frase anónima como para ubicarlos en mi pretexto para venir hoy a conversar con ustedes. Alguien me dijo al oído en un sueño, en voz baja, no fuera a ser que otro se apoderara de semejante verdad, que habría de ocuparse en la vida de las cosas más simples, porque en ellas habita lo profundo. Y es que el marco de la bioética da para todo, ¿cierto? Y desde las dos formaciones que yo tengo, hoy vengo a hablar de la espiritualidad. Este texto que voy a presentar acá lo he elaborado también con la doctora Wanda. Ella es farmacéutica, especialista en oncología y doctora en teología.
Ella vive en Orlando, entonces tuvimos la oportunidad de elaborar unas encuestas a pacientes de cáncer y pues ese insumo es el que les voy a presentar acá, solamente desde una categoría porque no daría el tiempo para abordar como todo el trabajo que se ha realizado. Entonces, este trabajo tiene 3 momentos. El primero es hablar un poco del derecho a la salud. Digo un poco porque ya se ha venido abordando en la temática del evento. El segundo son los resultados de las encuestas a estos 11 pacientes del Hospital de Florida. Ya mencioné que todos tienen cáncer. La enfermedad pues es muy variada según la edad y el tipo de cáncer. Y por último, una hermenéutica propositiva desde la bioética al derecho a la salud integral, entendiéndose salud integral también desde la esfera espiritual. Entonces me voy a valer de leer un poco, yo simplemente acá les voy a poner como los títulos para que ustedes vayan siguiendo lo que yo deseo presentarles. Y para no hablar mucho, entonces voy a leer algunos párrafos, a ver si así nos va muy bien con el tiempo. Entonces, lo primero es mencionar que el derecho a la salud, sin duda, es un derecho inalienable del ser humano. Este principio lo podemos encontrar en documentos tan antiguos como el Código Hammurabi, donde se mencionan normas que regulan la actividad médica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también lo define como un derecho de todas las personas. Y también podemos ver que este derecho que es inherente a nosotros ha ido evolucionando a partir de la historia. Hoy hablamos de derechos en muchas categorías, nada más ahorita nos hablan de las TRA, de las técnicas de reproducción, que en algunos lugares se podría mirar como un derecho a reproducirme, pero un comentario realmente muy suelto, no desde una mirada ética, sino de cómo puede ir evolucionando el término del derecho. Bueno, entonces, teniendo presente que el derecho es un tema antiguo, tenemos que también ubicarnos en el derecho a morir, ¿cierto? Y como cuando hablamos de la salud integral, también lo podemos llevar al derecho al final de la vida. Con los nuevos tratamientos médicos, la tecnología y la disminución de enfermedades de transmisión ha aumentado las enfermedades crónicas típicas del envejecimiento, que es, digamos, como lo que tenemos hoy con la tecnociencia. O sea, cada vez el tema del esfuerzo terapéutico está mucho más fuerte y cuando nos acercamos al final de la vida, los dilemas éticos surgen cada vez más como por todos estos avances. Los cuidados paliativos es lo que aparece allí como una propuesta bioética, también lo podríamos mencionar en el marco de la bioética, es decir, es una enfermera, trabajadora social y médica que empieza a pensar en que es necesario paliar el dolor, pero acá tenemos que ubicar en que los cuidados paliativos ayudan a mejorar la calidad de vida, aunque ese calidad de vida sea en un proceso final. No siempre los cuidados paliativos son para personas de una enfermedad terminal, pero sí estamos hablando que busca ayudar a los síntomas, sobre todo al control del dolor. Los cuidados paliativos son relacionados con el final de la vida, sin embargo hay que tener presente lo que acabé de mencionar y es importante tener la salvedad que uno de los problemas y dificultades que enfrenta este servicio es el poco desconocimiento por parte de los profesionales de la salud y según la OMS solo el 14% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos lo reciben. Ya entonces como segundo punto queremos entonces presentar el resultado de las encuestas a estos 11 pacientes donde el aplicativo se les propone con la idea de generar unos elementos fundamentales para poder acompañar la salud espiritual en esta fase de final de la vida. Fueron entonces 11 pacientes, 10 de ellos mujeres, un hombre, con cáncer avanzado, las edades estaban entre 34 y 70 años.
algunos tenían cáncer de colon, entre otros. Se aludieron a varias categorías, yo voy a mencionar solamente una de ellas, que es el acompañamiento espiritual, que nosotros hacemos una lectura allí como salud integral. Entonces voy a mencionar la pregunta y la interpretación o el porcentaje que surge de la respuesta de ellos. A la pregunta, ¿algún profesional de la salud lo ha apoyado a practicar su espiritualidad? El 45% respondió que sí, el otro 45% respondió que no y un 9,1% no respondió. En el análisis de esta pregunta se puede interpretar que el acompañamiento espiritual a los pacientes no siempre se brinda de manera total, como es el caso de la dimensión espiritual. No obstante, esto no quiere decir que todos los profesionales no acompañen a sus pacientes en temas espirituales. De ahí que el resultado refleja que casi la mitad del profesional de la salud lo hacen, siendo eso un aspecto positivo para resaltar. Según Torralba, el profesional en cuestión tiene el deber moral, por razón de su profesión, no solo de velar por una información adecuada y transparente del contenido de la enfermedad, es decir, debe asumir la vulnerabilidad cultural de su paciente y tratar de ilustrar desde la empatía, la competencia y el arte de la comunicación. A la segunda pregunta, ¿considera importante el acompañamiento espiritual? El 81,2% respondió que sí, 18,2% no respondieron. Ese porcentaje refleja que para los pacientes es importante esta dimensión de sus vidas, además de ser importante en el acompañamiento de los cuidados paliativos y de manera muy especial en la fase final de la vida. A la pregunta, ¿le gustaría hablar sobre la espiritualidad con algún profesional de la salud? El 27,3% respondió que sí y el 72,7% respondió que no. Es de anotar que hay una brecha grande a la hora de considerar al profesional de la salud como una persona cercana y cálida, el cual posibilita escucha y diálogo. Probablemente se puede considerar que el profesional de la salud no sabe de temas espirituales o no es confiable para atender las necesidades existenciales. Lo cierto es que puede que el profesional de la salud no esté preparado para esto, pero en muchos de los casos ellos son quienes de manera inmediata les corresponde atender las preguntas, silencios, angustias, entre otras actitudes de sus pacientes en el momento de aceptar la enfermedad e incluso del proceso de morir. Para la pregunta ¿quién lo ha acompañado espiritualmente en este momento de su vida? El 90,9% respondieron que sus familiares, el 9,1% respondió que Dios. Es de anotar que la familia, que también son en la mayoría de los casos los cuidadores, es la primera red de apoyo de los pacientes. En las opciones que dieron para esta pregunta también se encontraba la siguiente alternativa, alguien con autoridad religiosa. A esta pregunta ninguno señaló. Esto da para resaltar que la comprensión de la religión y la espiritualidad son probablemente dos caminos que se conectan, pero no necesariamente implica la misma vivencia y comprensión, ya que se puede ser religioso y no espiritual o viceversa. ¿Cómo se siente acompañado en la parte espiritual? El 27,3% respondió cuando lo escuchan, el 63,6% respondió cuando oran por ellos y el 9,1% respondió cuando va a la iglesia. La enfermedad, como realidad latente de la vulnerabilidad humana, enfrenta a todo ser humano a su finitud. De allí que la pregunta por la trascendencia se presente de manera latente ante esta realidad humana. En el caso del 63,6% que dieron respuesta que por medio de la oración refleja la necesidad de las personas de sentirse conectadas con el lenguaje mistagógico y a su vez con la realidad que viven. El 27,3% que responde que se sienten acompañados por medio de la escucha, es necesario entender que un acompañamiento no se da en la posibilidad de saber hablar, sino también de escuchar y hablar en el momento adecuado. En el anterior punto se arrojan unas interpretaciones que ayudan a continuar con la reflexión en torno a la necesidad de la salud integral vista desde el ámbito espiritual. De allí que sea importante finalizar este texto con un apartado que lleva
a disponer cómo la bioética puede entrar en diálogo con esta propuesta y asimismo generar un posible camino que ayude a llevar a la praxis el derecho del acompañamiento integral espiritual al final de la vida. Bueno, cabe decir que esto no es un asunto nuevo, es decir, el acompañamiento espiritual en los cuidados paliativos es un tema que se viene trabajando hace mucho rato, sobre todo en España. Pero lo más curioso es que siga apareciendo en medio de, digamos, como de la atención del equipo que está en cuidado paliativo, algo que no se sepa cómo manejarlo. Es más, en España, que a mi modo de ver son las personas que están más avanzadas en este tema, ni siquiera hay alguien con formación teológica o con autoridad religiosa. O sea, son médicos, enfermeras, trabajadores sociales. Entonces, también eso da a entender la claridad que dieron los pacientes, y es que la religión y la espiritualidad es un tema completamente diferente, pero también nos genera también digamos, como un reto grande, y es qué formación se debe de tener para poder enfrentar un acompañamiento al final de la vida, sabiendo que muchas veces lo que se busca en un acompañamiento es dar, pero al final de la vida ya no sería dar, sino partir de lo que el otro ya tiene. Entonces, vale pues esa claridad de que esto no es un tema novedoso, pero que sí llama la atención que siendo un tema tan importante, hablando pues que la bioética en el marco de final de la vida o la comprensión que debemos de entender de esa fase de la vida, no sea un tema que en este momento tenga tanto realce o donde se esté intentando, digamos, tener mayor claridad para poder tener un acompañamiento adecuado. Entonces, como último punto, está una hermenéutica propositiva desde la bioética, el derecho de la salud integral espiritual en la etapa final de la vida. Como el tiempo no me va a alcanzar, así de manera, en forma de síntesis, yo abordé la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 8, la cual habla del respeto a la vulnerabilidad, y el artículo 5, especialmente cuando habla de que las reflexiones que surgen de las investigaciones hay que hacerlas latentes en la praxis, es decir, cuando se imparte una investigación, independientemente, digamos, como el objeto de estudio de la investigación, la idea, o por lo menos eso es lo que la declaración quiere invitarnos a hacer realidad, es que no se quede en el papel, sino que esto se lleve realmente, por ejemplo, a los centros médicos, o acá hablando, por ejemplo, de las unidades de cuidados paliativos. Listo, mencionar un posible acercamiento hermenéutico a la necesidad de la salud espiritual en los cuidados paliativos ayuda a reconocer lo expuesto anteriormente, y es que la salud es un tema inalienable en el ser humano. Además, el cuidar de cada uno de nosotros también permite considerar el valor intrínseco que tenemos cada uno, el cual se llama la dignidad. Entonces, para este trabajo nosotros acogimos, como lo dije, como ya lo había mencionado, la declaración, donde se dice es importante el respeto y la dignidad por encima de todos los adelantos tecnocientíficos. Cuando uno empieza a leer la declaración, estoy hablando la del 2005, hay un anuncio muy importante de esa conciencia que tenemos que tener entre la ética y la tecnología, sobre todo si lo llevamos pues a este tema como es el morir. Y ya en el artículo 8, cuando se habla del respeto y la vulnerabilidad humana, acá dice que es importante fomentar el conocimiento científico a la práctica médica y a las tecnologías que van avanzando. Es decir, que en medio de tanta tecnología no nos olvidemos que somos vulnerables y que en esa vulnerabilidad, cuando nosotros lo vemos en el otro, probablemente ya después la vamos a ver en cada uno de nosotros, ¿cierto? Que se llama la enfermedad. También entonces acá, como asumiendo la declaración o el principio de la vulnerabilidad que menciona la declaración, quiero citar a Torralba cuando dice el ser humano es vulnerable, pero además de serlo puede ser consciente de su vulnerabilidad. Y ya por asuntos de tiempo, vamos entonces a llegar a las conclusiones. La primera es la primera idea que les mencioné,
y es nunca olvidar que el derecho a la salud es un principio humano antiguo y que siempre lo debemos de tener, digamos, presente, sobre todo en temas tan álgidos como final de la vida. Lo segundo es que desde el análisis de los hallazgos realizados, es decir, las encuestas que nosotras impartimos en el Hospital de Florida, es de resaltar que los pacientes no les gusta hablar de estos temas con el personal de la salud, siendo esto un aspecto para mejorar a partir de la formación que se les puede dar al personal de la salud o a los cuidadores, pero también es ver que un porcentaje alto considera que es importante que se le atienda en esta etapa que ellos están viviendo. Y la última conclusión es poder entender que desde la bioética hay una lectura fundamental que la podemos ver en la UNESCO, donde se habla del acompañamiento a las personas y cómo desde allí hay una apuesta para que se puedan crear espacios investigativos que se lleven a la praxis. Entonces, yo concluyo de esta manera. Esto nos lleva a concluir que es importante que cada uno de los espacios con los que contemos llevemos una propuesta seria al proceso del final de la vida, la cual posibilite generar estrategias creativas para el acompañamiento a los pacientes y nuestros familiares, además de generar un eco de voces y una mayor seriedad en materia de institucionalización para el acompañamiento espiritual en la experiencia de una enfermedad terminal y un final de la vida en confianza y en asistencia física y espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Damos inmediatamente paso a la intervención de Cindy Paola Guerrero y Stephanie Aida Cabrera. Cindy Paola es filósofa, egresada de la Universidad del Cauca y candidata a recibir el título de abogada también de esa casa de estudios. Esperamos que la próxima semana que regresen a Colombia estén haciendo ambas la sustentación de su trabajo de grado. Stephanie es candidata a recibir el título de abogada. Ambas realizaron su trabajo de grado en conjunto y hacen parte del semillero del Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica del Departamento de Derecho Público de la Universidad del Cauca. Bienvenidas Cindy y Stephanie. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Por otro lado, agradecer la presencia de ustedes acá y por consiguiente hacer la presentación de nuestra ponencia. Bueno, nosotros vamos a hablar de una causal de responsabilidad estatal que no se ha tenido en cuenta en nuestro país, en Colombia. Se trata de la responsabilidad del Estado por daño psicológico en los detenidos en centros penitenciarios y carcelarios en Colombia. Bueno, esta ponencia surge a partir de dos reflexiones. En primer lugar, es reflexionar acerca de los prejuicios que se tienen sociales acerca de los derechos humanos de los privados de la libertad. En tanto, siempre que hablamos de nuestro tema, la primera reacción es decir, bueno, ¿y por qué habría el Estado de ser responsable de la salud mental de los criminales de un país? ¿Por qué el Estado tendría que responsabilizarse de una situación psicológica de personas que han hecho daño y que, digamos, que han vulnerado un bien jurídico tutelado? Y la respuesta pues es muy sencilla, y es que todos somos asociados de este Estado y la administración está en el deber de protegernos a todos en tanto seres humanos, puesto que los derechos humanos son para humanos. Y el hecho que alguien cometa un delito o que haya hecho una infracción, pues no significa que se le debe desnaturalizar su condición humana. La segunda reflexión por la que hacemos esta ponencia es que en la Constitución, en nuestra Carta Política, el artículo 90 consagra que el Estado es responsable bajo dos requisitos. Primero, que haya un daño antijurídico y, en segundo lugar, que dicho daño sea imputado por acción u omisión del Estado. Nosotros vamos a hablar de un tipo de responsabilidad estatal por omisión, en tanto a las instituciones penitenciarias pues han vulnerado los derechos humanos de los detenidos. Bueno,
Como les decía, pues nuestra ponencia se titula La responsabilidad del Estado por daño psicológico en los detenidos de centros penitenciarios y carcelarios en Colombia. Por cuestiones de ahorrar tiempo, pues voy a leer. La concepción humanística del hombre como sujeto cultural e individuo histórico permite la comprensión de la especie humana más allá de la razón y de las estructuras lógico-deductivas, puesto que el ser humano es una unidad entre cuerpo y mente, una de construcción y construcción histórica, social, económica, política, cultural, biológica y jurídica. De tal manera que el ser humano es un cosmos, desde el enfoque acción-reacción en una sociedad como la colombiana, que como heredera de Occidente, cayendo de modelos distantes pero fundantes, ha permeado el escenario jurídico de estructuras de poder encaminadas a categorizar al individuo en ámbitos morales de bien y el mal, por lo que ha desnaturalizado su condición, siendo ahí justamente donde el Estado como figura abstracta pero poderosa es quien debe regular los ámbitos en los que los individuos decidieron ser sujetos de deberes y derechos, tratándose entonces de una responsabilidad recíproca. Aristóteles, pensador griego y situado en la polis, planteaba de manera majestuosa la idea del derecho, esta creación de los hombres racionales y sensibles frente a la realidad, a partir de la ética, esto es, desde el comportamiento prudente, sin excesos en cualquier campo de la vida, un mundo armónico. Es así que este planteamiento filosófico permite analizar que la justicia como telos del derecho es fundamental para que la ciencia jurídica sea social y deba su origen a las relaciones sociales. Insistir en la libertad como una necesidad biológica, ser físicamente incapaz de tolerar cualquier represión que no sea la requerida para la protección y mejoramiento de la vida. Por lo tanto, y de acuerdo a nuestro tema, es importante preguntarse si las prisiones en Colombia cumplen o no con el fin propuesto, o si por el contrario se causa al interno y a la sociedad un daño mayor. Dentro de la evolución histórica que ha tenido la penología, con códigos como el de Hammurabi, las leyes de Manú y hasta la misma Biblia, donde primaban las penas corporales e incluso psicológicas que buscaban humillar y despojar al sujeto de cualquier atributo que lo reconozca como persona, se pasó poco a poco al pago de sumas de dinero por penas menores, hasta llegar a nuestros días, donde se intenta con mayor o menor éxito transformar a la pena en un medio de resocialización de criminales. La cárcel, como institución totalizante, surgió como un recinto idóneo para provocar en el sancionado todos los sufrimientos que debía afrontar para exculparse. Más ahora, la internación en un centro de reclusión se debe pensar como solución última, como la última ratio de la última ratio, que es el derecho penal, y acudir a ella con la firme intención de someter al recluso a un tratamiento que lo ayude a reestructurar su psique, buscando hacer que su inserción a la sociedad sea posible, al menos así lo dispone el artículo 9 de la Ley 65 de 1993, que es el Código Penitenciario en Colombia. Por el contrario, la realidad en Colombia es muy distinta. El Estado, como el único facultado para ejercer la función punitiva, aplica el castigo con muy poca eficiencia, pues todo se aplica para cierto sector de la sociedad. Como diría Zaffaroni, si tenemos más tontos en las cárceles, no es porque los menos inteligentes cometen más delitos, sino porque es más fácil apresarlos. Según la Real Academia de la Lengua Española, el tratamiento se define como el conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad. Llevado al campo jurídico y más específicamente penitenciario, la enfermedad a curar sería el delito y las medidas de seguridad el medio de curación, tutela y rehabilitación. El Código Penitenciario establece que el tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación bajo un espíritu humano y solidario. Por tanto, dicho tratamiento está compuesto por varios factores que en conjunto buscan la rehabilitación de un ciudadano enfermo, cada uno siendo una pieza fundamental que hace parte de un todo. De prescindir de alguno de ellos, no solo se lograría una recuperación, sino que se corre el riesgo de causar mayor daño que bienestar. La importancia de un acompañamiento psicológico es indispensable si se busca una futura readaptación del infractor a la sociedad. Lo cierto es que sin el acompañamiento de especialistas, el interno queda expuesto a diversos factores contaminados en el ambiente. Es el caso de los internos que purgan penas por delitos menores, los cuales se ven obligados a convivir con personas de alta peligrosidad, de perder cualquier intimidad. Véase, por ejemplo, el caso no poco común
de presenciar el suicidio de su compañero de celda. Es evidente que ante estas circunstancias su salud mental se ve afectada. Tales comportamientos van a alterar e influir de manera negativa en su mente, creando una persona incapaz de enfrentar una nueva vida extramural. Ahora bien, el Estado como garante de los derechos humanos desde una perspectiva imperativa se encuentra en el deber de responder de manera extracontractual por el daño psicológico ocasionado a los internos de las cárceles en calidad de detenidos. Teniendo en cuenta que esta figura corresponde a la configuración procesal penal de la calidad del infractor de acuerdo a los niveles de conocimiento en los que el sujeto activo es imputado, procesado, acusado y condenado según la ley penal en Colombia. De tal manera que el detenido es quien ha afrontado la imposición de una medida de aseguramiento que sin tener sentencia condenatoria ya se encuentra privado de la libertad. Cuando hablamos de la figura del detenido, pues hay que hacer una especificación, y es que el detenido no es aquel que ya tiene sentencia condenatoria, sino es aquel que está condenado sin condena. Es decir, se encuentra con una medida, está en la cárcel, pero aún así la sentencia no ha salido. Entonces tiene, digamos, un rango especial hacer esta especificación. La pregunta sería, ¿podría el daño psicológico que produce el encierro en los internos en centros penitenciarios ser una causal de responsabilidad? La responsabilidad estatal se deriva del concepto clásico de la responsabilidad civil. En nuestro ordenamiento jurídico colombiano ha tenido un constante desarrollo jurisprudencial, primordialmente a cargo del Consejo de Estado. Esta evolución se ha dado respecto a las transformaciones sociológicas, puesto que la sociedad está en permanente cambio, donde el derecho no puede hacer menos que estar a la altura del avance social, incorporando conceptos como el derecho viviente, actualizándose constantemente para no ir en contravía de su primordial función de protección, violando por acción u omisión los derechos y garantías fundamentales. La autonomía de la responsabilidad del Estado como noción administrativa se dio por primera vez en el Tribunal de Conflictos en Francia, pasando por el fallo blanco hasta llegar a la legislación colombiana, teniendo como responsabilidad la de carácter subjetivo en un inicio, cambiando a diferentes regímenes de responsabilidad a lo largo de la historia. En la actualidad, Colombia, el artículo 90 de la Constitución Política establece 2 requisitos para que opere la responsabilidad, que yo se los mencioné hace un rato. Primero, que haya un daño antijurídico, y en segundo lugar, que dicho daño sea imputado a la administración por acción u omisión. En el daño psicológico se evidencia una omisión por parte del Estado en cuanto al tratamiento y el telos que debe tener la pena. Teniendo en cuenta los bienes convencional y constitucionalmente protegidos, el Consejo de Estado ha establecido la responsabilidad del Estado por daños integrales a la persona en estado de indefensión o vulnerabilidad, puesto que no se debe desconocer que la libertad de los ciudadanos, una vez coartada, implica una protección. Esto es el fin de la pena, y cuando hay una extralimitación en dicha finalidad, cuando la afectación del sujeto en cuestión es desbordada, porque ya no solo se trata del encierro corporal en términos de prevención del crimen, sino además del encierro mental, porque la afectación del sujeto privado de la libertad es integral, independiente del merecimiento de dicha sanción, es obligación del reo cumplir su pena en pro del orden estatal. Pero el Estado, en relación ciudadano-Estado, debe su responsabilidad a todos sus asociados, el cumplimiento de los derechos humanos a quien debe su existencia misma. Bueno, mi compañera, pues, puesto que esta es una ponencia conjunta, pues mi compañera va a hacer una especie de conclusiones para que cerremos el tema con claridad, teniendo en cuenta pues, que esto no ha sido un tema tratado en Colombia, ni digamos que vendría siendo algo novedoso este tipo de responsabilidad o esta causal de responsabilidad estatal. Bueno, buenas tardes. Después de lo que ya desarrolló mi compañera, podríamos concluir que el detenido es un procesado penal cuya presunción de inocencia no ha sido desvirtuada en un juicio. Sin embargo, cumple la pena en las mismas condiciones que los que han sido condenados por una sentencia, convirtiéndose en los condenados sin condena del sistema penal colombiano. Las penas privativas de libertad tienen como función brindar al infractor un tratamiento acorde a sus necesidades, capacitándolo para el momento de su reinserción a la sociedad en condiciones de dignidad humana. Pese a esto, los establecimientos carcelarios no cumplen con el fin consagrado en el artículo 4 del Código Penal colombiano, de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Por el contrario, las prisiones se convierten en poco más que productores delincuenciales. Las condiciones precarias de las prisiones han sido objeto de la declaración de 3 estados de cosas inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional colombiana, además de ser motivo de preocupación por parte de organismos internacionales al constatar la continua vulneración de derechos humanos a los privados de la libertad.
Dichas condiciones inhumanas al interior de las cárceles, junto con la falta del cumplimiento de los deberes estatales, ocasionan en el detenido trastornos psicológicos y psiquiátricos que el Estado con su omisión es responsable. El daño psicológico de los detenidos en centros penitenciarios y carcelarios colombianos es producto de una omisión estatal que genera una responsabilidad patrimonial en cabeza del Estado por falla en el servicio, puesto que no hay una asistencia médica. Con todo lo que hemos mostrado y desarrollado, nuestra propuesta sería crear una nueva causal de responsabilidad extracontractual del Estado por daño psicológico en los detenidos en estos centros penitenciarios, pues como se ha mostrado, existe una omisión en el deber de brindar un adecuado tratamiento psicológico desde el momento del ingreso del detenido. Este deber se encuentra plasmado tanto en la Constitución como en la legislación y jurisprudencia nacional, además de los tratados ratificados por Colombia en cuestión de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Otra posible solución sería hacer uso de los subrogados penales como una forma de cumplir con el deber de excepción de la imposición de medidas de aseguramiento privativas de libertad, puesto que estas deben ser las últimas medidas o recursos a los que debemos acudir, y así mejoraríamos la situación precaria y de hacinamiento que ya de por sí existe en las cárceles colombianas. Los subrogados penales son medidas sustitutivas de las penas de prisión y arresto, entre las que encontramos la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional, la reclusión hospitalaria o domiciliaria y la prisión domiciliaria. Todas estas, para su imposición, el Código Penal colombiano requiere ciertas características. Así, y debido al tiempo, daríamos por terminado esta ponencia, considerando firmemente que es posible mejorar el sistema penitenciario y carcelario colombiano, puesto que es deber de Colombia como Estado social de derecho cumplir con la protección y garantía pertinentes a todos sus asociados, bajo mecanismos de cumplimiento como leyes, políticas públicas y manuales de atención a todas las poblaciones que lo requieran. De presentarse una violación a estos derechos por parte del Estado, el mismo debe responsabilizarse por su acción u omisión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todas por haberse ajustado efectivamente al tiempo que tenemos dispuesto para esta mesa. Han llegado algunas preguntas, yo se las he transmitido ya. Entonces vamos a empezar a responder las preguntas. Disponemos de 15 minutos, les pediría responder de manera muy clara y muy precisa para efecto de que podamos terminar en tiempo y forma. Verónica, empecemos con Ivonne. Voy a responder a la pregunta que me formula Ana Karen, a las preguntas que me formula Ana Karen. Bueno, en relación con la pregunta de si existe algún tipo de indemnización para aquellas personas que se ven afectadas por la contaminación o daño a su salud, no. En el Tratado de Libre Comercio no se prevé esa situación. En caso de que se vean afectadas por alguna situación, de que una persona se vea afectada por la actividad de una empresa, tiene que acudir a los tribunales del fuero común. ¿Y por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio solo prevé cuestiones para concretamente el capítulo 11, solo prevé una protección al inversionista frente al Estado, pero no prevé ninguna cuestión relacionada con alguna afectación que se haga a los particulares. Los particulares pueden acudir a los tribunales y hacer valer sus derechos ante la autoridad local. En relación con la pregunta de si dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se prevé u otorga alguna protección a los derechos de la salud de los ciudadanos, y en relación con las empresas, básicamente el tratado en general dicen, voy a dar reglas claras para favorecer el comercio entre las partes que suscriben y para proteger las inversiones, en términos muy generales. Entonces, como tal no hay una protección a los derechos de la salud de las personas, pero hay disposiciones relacionadas con el 104, el artículo 104 del tratado, refiere a que en las actividades
actividades comerciales o de inversiones se tienen que dar protección al medio ambiente y a la salud. Y bueno, está la convención y refiere a tres instrumentos, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, el Protocolo de Montreal relacionado sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono y el Convenio de Basilea sobre el control y de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. Son muy poco realmente en materia ambiental y en materia de protección, son más los instrumentos internacionales que se han suscrito, pero bueno, esa es la protección que se prevé en el medio ambiente. También se establece, se da una cierta protección a lo que es la facultad de los estados para regular materias como medio ambiente, salud, y que es, bueno, en el caso del capítulo 11 se establece por causa de utilidad pública, ¿no? Con eso deja, en teoría, salvaguardada la facultad de los estados para regular determinadas materias. Y bueno, también hay otra disposición que establece que los estados pueden regular las materias que gusten, pero que no afecten o que no sean incompatibles con el tratado, ¿no? Entonces, sí se prevén disposiciones para tratar de que los estados puedan proteger el derecho a la salud y medio ambiente, pero el problema que se presenta con los casos derivados del artículo 11 es cuando ya hay una colisión entre los derechos de las personas y las afectaciones a las inversiones, ¿no? Entonces ahí ya es otra cuestión, pero en teoría no hay una afectación, no hay una intromisión del Tratado de Libre Comercio a la facultad de los estados a regular, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro. Gracias. Verónica, por favor. Voy a intentar como hacer un discurso y a intentar reunir las 4 preguntas, sino que es que cada una tiene como otra pregunta en sí misma, entonces de pronto me extiendo mucho. La espiritualidad es una dimensión humana de la persona, como lo es la vida afectiva, solo que solemos ser formados en muchas dimensiones humanas, menos en la espiritualidad, ¿cierto? Entonces, acá no estamos hablando de creyente o no creyente, sino que estamos hablando de la inmanencia de la persona. Por eso yo quise iniciar con un texto que inmediatamente nos llevara a dar importancia a lo intangible, sabiendo que hace parte de lo que somos. Entonces, si ustedes me dicen, bueno, ¿y dónde ubico la espiritualidad? Yo les digo, pues ubíquenlo en lo que usted es, en el cuerpo. No hay otra manera de ubicarla. O sea, ese es el espacio predilecto de la espiritualidad, lo que somos. Entonces, por ende, una persona no creyente puede acompañar a otra persona en sus preguntas existenciales. Ahora bien, para hacer ese acompañamiento, pues tendrá que ver valioso los interrogantes que tiene el otro. O sea, no tanto de creer en lo que el otro cree, sino ver que es importante lo que surge del otro. Entonces, acá el término de ser creyente o no ser creyente o la categoría de ateo, pienso que no tiene tanta relevancia porque estamos hablando de una dimensión humana. De allí que la secularización, digamos que puede y no puede que entre en este diálogo de acompañamiento espiritual al final de la vida, porque estamos hablando que es algo que ya está en la persona, no creaciones humanas. Es decir, la religión de una u otra forma tiene ya un código establecido, ese código establecido está escrito, está ritualizado y hace parte, digamos que la espiritualidad se unifica con la religión, pero cuando yo lo trabajo por separado, inmediatamente yo entiendo que si la espiritualidad surge del ser humano, toda manifestación de inmanencia es espiritual. Me hago entender, la poesía, el arte, hace parte de la espiritualidad, la manera que tenemos de manifestar eso, que muchas veces no sabemos cómo decirlo, pero que en el lenguaje concreto de una prosa me sale y puedo decirle a una persona que la amo, ¿cierto? Entonces, hablando pues de como esas categorías, yo creo que la categoría del amor o el motor inmóvil de Aristóteles es lo que más se acerca al lenguaje que yo les estoy transmitiendo en este momento. Por eso hablar de un conflicto de secularización en el ambiente de salud pública
en temas de acompañamiento espiritual, creo que, bueno, no me muevo muy bien en ese campo. Por favor, Jorge, me disculpa no ampliar un poco como en ese punto, pero creo que no entraría en mucho conflicto, sobre todo que los cuidados paliativos ya en sí mismo tiene la dimensión espiritual. Acá hay un asunto bien interesante y es que el término de dignidad humana, bueno, es tautológico, yo podría decir dignidad simplemente, no es un término religioso, es un término jurídico. Ustedes bien lo saben, después de la Segunda Guerra Mundial es necesario hablar de que el ser humano es valioso. Entonces, cuando hablamos que ya en sí mismo, o sea, eso que es intrínseco en el ser humano es ser digno, inmediatamente a mí me genera una categoría especial y es que merece morir como tal, ¿cierto? Entonces, yo dije que era mucho. Estoy intentando sintetizar. Sí, listo, muy bien. Entonces finalizo con 2 ideas. Como el ser humano es digno, esa inmanencia está en él y no es un asunto religioso, sino que hace parte precisamente de lo que es. Y por último, quienes no solamente necesita ser acompañado quien está muriendo, sino también la familia, porque necesariamente quien cuida puede terminar enfermo. Entonces, tanto los cuidadores como quien está pasando por una enfermedad terminal necesitaría unas estrategias de acompañamiento y todo esto se aleja un poco a la doctrina que estamos acostumbrados a ver en el lenguaje religioso y que hay muchas guías que realmente llevan a unas herramientas. Yo acá más o menos he soltado algunas como las artísticas o también como el saber escuchar, que es un hecho tan sencillo pero que en el final de la vida requiere, digamos, es un elemento valioso, el saber hacer silencio. Muchísimas gracias por las preguntas. La compañera Cindy, Stephanie, en el término de 1 minuto, por favor, la respuesta y pueden continuar luego en el exterior conversando sobre el asunto. Vale. Hay 3 preguntas, voy a tratar de explicar o de responder de manera general. Primero, nos están preguntando acerca de la privación injusta, que es un título de imputación en Colombia por responsabilidad. No es lo mismo. El daño psicológico es un título de imputación o sería un título de imputación distinto porque tiene causales y está construido de forma distinta. Primero, en la privación injusta se tiene en cuenta o se indemniza por el tiempo que se estuvo privado de la libertad injustamente y el dinero que se dejó de percibir durante ese tiempo. En cambio, acá habría una omisión y una falla en el servicio al no prestar un tratamiento psicológico y psiquiátrico desde el momento de ingreso del detenido a una cárcel. ¿Dónde se encuentra ese deber? Que es otra de las preguntas. El deber se encuentra en la Constitución, en la Declaración de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un manual específico acerca de estos temas y de manera particular en Colombia en el Manual Básico Penitenciario. Otra pregunta es si consideraríamos que debe repararse de manera pecuniaria o si debería darse una rehabilitación psicológica. Creemos que debería ser de manera pecuniaria, puesto que la omisión es precisamente esa, que no hay un tratamiento psicológico adecuado, entonces ya se creó un perjuicio, crea una pérdida de capacidad laboral y por tanto debe repararse de manera pecuniaria. Muchas gracias.